bueno, bienvenidos una vez más a este episodio. Vamos a ver Mateo 17 y esperemos lleguemos a lograr el 18. Lo traemos también estudiado, pero bueno, vamos a ir viendo cómo avanza. Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda, las personas que están en el en vivo nos pueden ir preguntando, o cualquier comentario, lo que quieran, es bien recibido. Si hay haters también, nos encantan los haters. Nuestro hater de TikTok. Tenemos un hater en TikTok y nos gustan los haters, entonces también si tenemos haters aquí, también nos pueden comentar. Y bueno, vamos a empezar antes con una oración para pedir entendimiento y sabiduría al Espíritu Santo, entonces la vamos a hacer. Pidamos al Señor que nos permita experimentar en este día, en este estudio, en esta transmisión, en este episodio, su amor y nos ayude a no dudar en la invitación que Él nos hace a seguirle en su palabra. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con Mateo 17, que se titula La Transfiguración. A los 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los hizo subir a solas a una alta montaña. Y se transfiguró en su presencia, y su rostro resplandeció como el sol, mientras que sus ropas se volvían blancas como la luz. Y allí se les dejaron ver Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces hablando diciendo a Jesús: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía hablaba cuando una nube luminosa les cubrió y salió una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo querido, en quien me he complacido. Escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de cara y se aterrorizaron mucho. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: Levantaos y no tengáis miedo. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No digas a nadie la visión mientras no haya resucitado de entre los muertos el Hijo del Hombre. Y los discípulos le preguntaron: ¿Qué es entonces lo que dicen los sabios de que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si Elías viene, y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya vino, y no le reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también, el Hijo del Hombre tiene que padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Muy bien. Pues aquí justamente pues les dice ya, les anticipa que también él va a padecer, otra vez se los vuelve a repetir de que él va a sufrir. Ya te habías tardado en llegar. Ajá. Y aparte imagínate lo impactante que ha de haber sido que se les apareciera Moisés y Elías y Dios, Jesús, brillando como sol, aquí lo dice. Quedaron impactados, ¿no? Que bajan la cara, no saben, no se lo creen y todavía les dicen: oye, o sea, imagínate que ves, no sé, te encontraste obviamente con las debidas proporciones, a tu artista favorito, no le puedes decir a nadie. O sea, con las debidas proporciones, obviamente. Y Jesús le dice: no pueden decir nada de esto que vieron hasta después. Sí, totalmente. O sea, Jesús aquí les regala, porque es un regalo que les hace a esas 3 personas,
es una visión, un regalo para mostrarles la verdad, que a ver, Jesús ya no tenía que demostrar nada, pero fue un regalo, ¿no? Era una revelación que hace especialmente para los 3 espectadores, que en este caso era Juan, Santiago y Pedro, ¿no? Entonces, con esto nos deja una afirmación de todo lo que él había hablado antes, ¿no? De que era el Mesías. Digo, ya no tenían duda, ya no teníamos una duda, pero aún así hace una cerecita en el pastel, ¿no? Un regalo. Nos deja aparte como un spoiler del cielo, ¿no? Sí. Entonces, Moisés y Elías juntos, o sea, como tú dices, profetas y figuras importantes de la ley, o sea, lo más importante, como dices tú, imagínate que nos encontramos a nuestro famoso... Si tú encuentras a Umbe y yo a Paul McCartney, no te puedes tomar foto, no la puedes publicar, no le puedes decir a nadie, o sea, con sus debidas proporciones, ¿no? Claro. Porque Moisés, en ese entonces, pues siempre se decía la ley de Moisés. Y era visto como uno de los principales claro, profetas. Entonces está Moisés y Elías, por un lado, que son como los profetas más importantes de la ley, o sea, unas figuras importantísimas en todo este tema, y luego está la voz del cielo, que viene de Dios. Sí. O sea, por si les quedaba duda, Dios habló, ¿no? Que normalmente, pues, ya no era muy común escuchar la voz del cielo. No, ya no. O sea, antes era muy común que literalmente Dios hablaba con nosotros así, ¿no? Pero después no. Entonces ahí llega la voz del cielo y es Dios. Entonces ahí ya teníamos a Elías, a Moisés, a Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Y Jesús, ¿no? Y aparte las palabras que dice Dios, ¿no? De que es su hijo, o sea, lo reconoce como hijo. Ahí, como dices también tú, vuelve a anticipar la resurrección, no solo la muerte, sino también la resurrección. Sí. Y dice algo bien importante en el capítulo pasado que cortamos, que ya no alcanzamos a leer que decía, algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. O sea, eso les dijo en el capítulo anterior. Entonces, esa promesa que Jesús les hace se cumple en este episodio, en el capítulo que seguía, se cumple porque se refería a la transfiguración, ¿no? Dice, algunos de los aquí presentes, que se refería a ellos 3, no sufrirán la muerte sin antes haberme visto, ¿no? O sea, llegar en mi reino. Porque literalmente, o sea, esa muestra, te digo, es como un spoiler o era como una ventanita que ellos estaban viendo de cómo era el reino de los cielos, que ahí estaban todos. Sí. Wow. O sea, es como en tan poco te dan tanto. O sea, creo que es de los, no sé si de los más impactantes. O sea, te parece Moisés, Elías, Dios Padre. Sí, y es que ahí también, por ejemplo, nos deja ver que Jesús y Dios Padre son capaces de hacer la transfiguración, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hacemos con la comunión? ¿No? Cuando comulgamos, sí, existe una transfiguración de la oblea que se convierte en ese momento en cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ahí es claro, porque pues Jesús la hizo, Jesús hizo una transfiguración para ellos. Wow. Impactante. Ahora sí, sí se vino fuerte, esta parte del capítulo. Sí. Si tienen alguna duda, por favor, nos pueden hacer preguntas o nos pueden hacer un comentario que tengan, a lo mejor un complemento. Okay. Bueno, cuando fueron hacia la gente, se les acercó un hombre y arrodillándose ante él dijo: Ten compasión de mí por mi hijo, porque está lunático y sufre mucho, pues a menudo se cae en el fuego y a menudo en el agua. Se lo he enseñado a tus discípulos y no han sido capaces de curarle. Jesús le contestó:
raza incrédula y pervertida, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Traédmele aquí. Y Jesús le increpó, y el demonio salió de él, y desde aquel momento se curó el muchacho. Entonces los discípulos se acercaron a preguntar a solas a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Él les dijo: por vuestra poca fe, porque os doy mi palabra de que si tenéis fe como un grano de mostaza, mandaréis a aquella montaña: vete de aquí allá, y se irá, y nada os será posible. Y nada os será imposible. Pues aquí otra vez los vuelve a regañar, le dice: oigan, yo no voy a estar con ustedes para siempre. Ya los había mandado a curar y sanar previamente. Ya tenían la herramienta principal para accionar, que era que les dijo: tengan fe. O sea, no les estoy dando más y no les pido más, que tengan fe. Es lo único que les pido. Y regresa y oye, y le dan la queja, ¿no? Como cuando vas a un supermercado y le dan la queja al gerente de que no me pudieron clientes. no me pudieron resolver tus trabajadores. No me pudieron resolver una situación que ya el gerente les había enseñado cómo hacer, cómo actuar. Uh-huh. A lo mejor tú, que tienes mucha gente a tu dominio y control en tu trabajo, pues obviamente te molesta, te saca de onda de que, oigan, yo ya les dije, les enseñé cómo lo tenían que hacer. Sí, claro. Y no lo hacen, y va, y obviamente inmediatamente Jesús hace un milagro más, sana a una persona más, y vuelve a repetir lo de que tengan tan solo la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Sí, totalmente. O sea, aquí ya recordamos que los discípulos tenían un poder, una autoridad que ya le había otorgado Jesús para sanar enfermos, ¿no? O sea, ellos ya, ya tenían ese poder, ¿no? Por así llamarlo. Uh-huh. Pero les faltaba incrementar su fe, como dices, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como hemos visto a lo largo de todos los episodios, en todos los milagros que Jesús hizo, no solo había poder, o sea, en los milagros, había poder más fe, que era igual a milagro. O sea, el poder tenía que venir con la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, esto ya lo había explicado en uno de mis canales de WhatsApp, que por cierto ya RIP. Porque Jesús nunca ha sido autoritario. O sea, Jesús Hijo y Dios Padre nunca fueron autoritarios. Bueno, no han sido autoritarios, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús respeta nuestro libre albedrío, nuestras decisiones y nosotros qué elegimos creer, ¿no? Él nos pone todo sobre la mesa y nos dice, esto es así y así y así, ¿no? Te doy el manual de vida, la Biblia, pero tú decides qué tomar, si tomar esto o no tomarlo, ¿no? Entonces así a ellos, ¿no? Les da todo, todas las pruebas, todos los milagros que él hace, les da el poder, pero no les pone fe automática. La fe es de ellos, claro, ¿no? Entonces, al darnos él esta libertad, quiere decir que es nuestra decisión creer, ¿no? O sea, tener fe. Y la fe más el poder de Dios hacían un milagro, ¿no? Hacían posible que ellos pudieran tener o hacer el milagro. No hay una sin otra. O sea, no existen milagros que se hagan sin fe, pero con poder de Dios, y no existen milagros con fe, pero que no tenga la voluntad de Dios. Claro. O sea, van de la mano siempre, ¿no? Entonces, Jesús, obviamente aquí vemos cómo se frustra, cómo les llama. Les dice raza, ¿qué? Porque él sabe perfectamente cuál es el ingrediente que está faltando a la fórmula, que no es poder, que no es el que no lo quieran hacer, no es disposición, sino es falta de fe. Entonces, obviamente a él le frustra porque él dice, bueno, o sea, ahorita estoy con ustedes, pude resolver el problema, ¿no? Pero ¿qué va a hacer de ustedes cuando yo ya no esté? ¿Cómo lo van a resolver?
¿no? Entonces, eso es un poco de su frustración. Tampoco es como que Jesús quería humillarlos, en frente de los demás, ni mucho menos, pero sí era una preocupación que no tenían fe o que no entendían que iban de la mano. O sea, no solo el poder, sino la fe, ¿no? Porque en cada milagro, por ejemplo, la mujer que tocó su manto, ¿no? Tenía mucha fe. Tenía fe, por eso salió el poder. O sea, no solo era de uno, eran los dos, Claro. ¿no? Cómo llega Jesús con el paralítico y le dice, y le pregunta, ¿quieres ser sanado? O sea, le pregunta. O sea, Jesús no llegó y dijo, ya está sanado. Claro. No, Va de respetó la decisión del paralítico, respetó sus creencias, respetó su decisión y le preguntó, a pesar de que él era una persona que podía sanar, le preguntó, ¿no? Nunca Sí. fue autoritario. Entonces le dice al paralítico, ¿quieres ser sanado? Y él le dice, sí. Y entonces es cuando lo sana, ¿no? Claro. Pero antes no. O sea, lo sana después de que él acepta que sí quiere ser sanado. Y al aceptar que quiere ser sanado, ¿qué está aceptando? Que confía en él, ¿no? Entonces, Es un complemento. Sí, es un complemento. Una de otra. Ujú. Bueno, más bien, van de la mano. Sí. Porque también me recordó si era capitán que le dice a Jesús, una sola palabra tuya bastará para sanar. O sea, que ni siquiera tenía que ir a casa a curar a su hijo. Entonces, ese también tenía fe, él también tenía fe. No, y su fe era grandísima. O sea, de hecho, Jesús lo felicitó y dijo, si tuvieran esta fe, porque él sabía, no tienes ni que entrar a mi casa. Exacto. O sea, una palabra tuya aquí en este momento Bastará. va a bastar, ¿no? Exacto. ¿Cómo se va repitiendo todos los capítulos pasados y otra vez? Fuentes No, es que este va dirigido a nuestro hater. bíblicas. Fuentes Es bíblicas. fuentes bíblicas. Aquí tenemos la Biblia, yo la tengo digital. Pero ¿qué versión es la tuya? Porque ahí me explicaste las traducciones. Sí, es un poquito más digerible, pero no sé. Es que la mía ya investigué y es de España, de no sé qué año, entonces. Pero bueno, las fuentes que tenemos son bíblicas, no estamos hablando de nuestra experiencia, estamos hablando de fuentes bíblicas, ¿ok? Sí. Obviamente, perdón. Perdón. Obviamente nuestra forma de hablarlo con ustedes es un poco con palabras actuales, más digeribles, coloquiales, pero no quiere decir que yo esté restando el mensaje o modificándolo, sino que todo es bíblico. Claro. ¿No? O sea, y también no digo que no tomamos aprendizajes. Claro, de los comentarios. Los comentarios o lo que luego vemos en YouTube, lo que vemos en TikTok, lo que veo yo en mi catequesis o en misa. Ojo, también sabemos tener como que sí, que no. Sí, son de esas cosas que nosotros hacemos son de gente sabia, de gente que sigue la voluntad de Dios. Ajá. Y que tiene una relación con Dios, ¿no? Sí. No solo así de que, ay, pues yo vi en TikTok o me dijo tal vecina que no. O vi al loquito del centro con un cartel. Sí, no. Sí son de varios videos de padres, de catequistas, incluso de pastores, de todo, ¿no? Porque nosotros sí no discriminamos. No, leemos y vemos de todo y ya sabemos escoger que sí, siempre que no. Que sea una fuente bíblica es buena. Sí. Va. Bueno, y posteriormente, ¿qué pasó? Bueno, él anuncia otra vez su muerte. Sí, otra vez, por segunda vez en este capítulo. El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán y resucitará en el tercer día. Ellos quedaron muy consternados. Uh-huh. Se entristecieron mucho. Sí. Sí, aquí, o sea, Jesús vuelve a hablar de este tema otra vez. Ya lo habíamos visto en el capítulo pasado. Es que me duele la espalda. Ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto en el capítulo pasado que justo Jesús habla de su muerte
En este episodio vuelve a hacer el comentario de la muerte. Sí. Pero aquí los discípulos se centran únicamente en la palabra muerte. O sea, a pesar de que también les dijo, voy a resucitar al tercer día, en la misma oración literalmente, ellos solo pusieron atención a la palabra muerte, ¿no? Solo se enfocaron en que pues en el dolor, en que lo iban a perder y pues se pusieron tristes. Entonces, hace rato que estaba leyendo este versículo, porque igual ya lo había leído, pero siempre que lees la Biblia te da mensajes diferentes, ¿no? Depende de lo que te quiera decir Dios en ese momento. Entonces aquí me hizo mucho ruido porque yo dije, ¿cómo a veces nos centramos en, o sea, si alguien te dice una oración, te centras en lo peor, ¿no? O sea, no, sí, ¿no? Igual nos pasa a nosotros, o sea, actualmente, cuando vivimos un duelo, se nos olvida la promesa que Jesús nos hizo, ¿no? Se nos olvida que va a haber una resurrección y que va a haber una vida eterna juntos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que vivir pérdidas, no? O sea, ¿por qué tenemos que vivir muertes? Porque sin ese paso, literalmente nosotros nunca podríamos llegar a la vida eterna. O sea, es difícil, sí, es doloroso, pero es necesario, ¿no? Jesús pone un ejemplo, no está aquí, está en Juan 16, del 21 al 24, pero dice, cuenta la anécdota de la madre que va a dar a luz. Y él dice que la madre siente dolor, siente angustia y siente preocupación porque ha llegado su hora. Sin embargo, después de que da luz, ya no se acuerda de ese dolor porque es mayor el gozo al ver a su hijo, ¿no? Pero tuvo que vivir el parto, ¿no? Tuvo que vivir lo difícil, lo doloroso, lo angustiante, pero lo necesario, ¿no? Así nosotros tenemos que vivir la muerte, la pérdida, para poder ir con el Padre. Y Él nos promete un gozo eterno. Entonces aquí, cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dice de la muerte, o sea, les dice, va a suceder esto y voy a resucitar al tercer día, ellos no escucharon lo demás. O sea, solo escucharon, va a suceder esto, me van a matar y ya. Ahí se quedaron. O sea, ya no vieron más allá. Claro. Y así aquí nosotros, ¿no? O sea, a veces tenemos pérdidas y no podemos ver más allá por el dolor, tal vez. Y que es normal, o sea, es un duelo, lleva procesos. Uh-huh. Entonces, es normal, es totalmente normal. No quiere decir que no creas en Dios o que no confíes en Dios, sino que aquí Dios nos hace esa invitación, ¿no? De no te olvides de mi promesa. Claro. O sea, no te olvides que esto no es el final, sí, sino que nos vamos a reencontrar y va a haber una resurrección uh-huh. y un gozo eterno, donde ya no te vas a acordar de esto que estás viviendo ahorita, de este dolor, ya no te vas a acordar. Claro. Pues es que a lo mejor también, igual, no sabían lo que era la vida eterna todavía, no sabían que iba a resucitar, porque todavía estaban dudosos. O sea, hace un ratito los castigó, regañó de que no tenían fe. Yo siento que todavía su fe no estaba como que al 100. Y como les dice muchas cosas y se quedan en lo malo. Voy a morirme, me van a matar más bien. Y le dice, pero voy a resucitar. No tenían fe todavía en eso, no creían. Y todavía no estaba como instaurado quizás lo de la vida eterna hasta que Jesús cumple su misión y la alianza y borra los pecados. Entonces, no, sí confiaban en que Jesús podría resucitar. O sea, ellos no tenían duda de eso, sino que ellos decían, pero ¿por qué tienes que pasar por eso? Ya. O sea, si eres el Hijo de Dios, puedes pasar directo a la vida eterna, puedes pasar directo al reino de los cielos, puedes pasar directo a darnos el gozo sin tener que pasar por eso.
porque eres todopoderoso, ¿no? Entonces, era eso más bien lo que ellos veían innecesario. El sufrimiento. Que Jesús veía necesario, o sea, Jesús decía, es necesario, o sea, tengo que pasar por esto. Igual por eso les pone el ejemplo de la mujer que está embarazada y que da luz, porque les explica que es necesario, o sea, no se puede saltar ese paso, y tampoco nosotros. Entonces, ellos sí confiaban en que Dios podía resucitar, que incluso hasta podía ser un regreso así muy padre para que ya todos creyeran, y lo consideraban como a lo mejor una estrategia, ¿no? De que, bueno, a lo mejor al último momento se va a bajar del... o algo, ¿no? Porque ellos no podían creer que él podía dejarse sufrir tanto y dejarse golpear y dejarse matar de esa manera. O sea, ellos lo veían innecesario, o sea, lo veían imposible porque decían, ¿cómo vas a pasar por eso, no? Claro. Wow. Bueno. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas y le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando llegaba a casa, Jesús se adelantó a sus palabras diciéndole, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quien reciben impuestos o arbitrillos. No, ajá, como que le pregunta, ¿de quiénes cobran? Ajá. Digo que esta es española. ¿De sus hijos? Léela con tono. Los reyes de la tierra, ¿de quién reciben impuestos o arbitrio? ¿De sus hijos o de los extraños? Él les contestó, de los extraños. Y Jesús le dijo, entonces sus hijos están exentos. Pero para que no demos escándalo, ve al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. Al abrirle la boca encontrarás una moneda de 4 dracmas. Tómala y dala por mí y por ti. Bueno, aquí nos da como que siempre Jesús trató de cierto modo de no llamar la atención tanto, o sea, porque siempre decían no digan nada, no le cuentes a nadie, bajo perfil, y aquí justamente digo, bueno, no tendríamos por qué pagarlo, pero págalo para que no causemos revuelto, y también nos enseña que pues al lugar que vayamos, respetar las leyes, las reglas que hayan, o sea, no te quieras sentir más, no te quieras, o sea, a ver si esa es la regla que está aquí, pues bueno, cúmplela, ajá, o respeta esa regla, esa ley que tengan en ese lugar y no pasa nada, y le dice, ve y hace otro milagro, ¿no? O sea, impensable, ¿no? Agarra un pez y de ahí saca dinero. Me imagino a la mamá diciendo, ve por mi monedero que está abajo del colchón y saca una moneda, ¿no? Y tal cual. Había visto que justamente hay una como la tradición de aquel entonces, los únicos que pagaban el impuesto eran los que eran mayores de cierta edad. De 20. Exactamente. Y los únicos que lo pagaron fueron Jesús y Pedro. Eso quiere decir que todos los demás pues eran chavitos, ¿no? O sea, sí, tenían que ser mayores de 20. Exacto, para pagar el impuesto. Entonces, todos los discípulos de Jesús, por lo que dice aquí, quiero entender que eran chavitos, ¿no? Estaban jovencitos. Sí. Pero como en las películas... Creo que el más chico era Juan, que tenía 14, ¿no? Pero como en las películas se los ponen bien viejos a todos. Bueno, hasta aquí mi comentario. Sí, totalmente. O sea, el pago que les estaban pidiendo era algo que pagaban anualmente, ¿no? Para el templo, se supone. Para el mantenimiento del templo. Y sí, como dices, o sea, lo pagaban los judíos mayores de 20 años. Y totalmente, o sea, aunque Jesús era el Hijo de Dios,
y podía no pagarlo, decide hacerlo, ¿no? Enseñándonos que cuando nosotros somos algo, no necesitamos demostrarlo, ni causar alboroto o escándalo, para que los demás sepan quiénes somos, Sí. ¿no? Es como, o sea, llevándolo a la vida a la vida moderna, mucha gente llega a un lugar y no sabes quién soy, ¿verdad? O sea, soy el hijo de tal, o sea, un poco pesado. Y es que es igual, ¿no? O sea, podría, ¿sabes quién soy? Soy el hijo de Dios Padre. ¿Por qué tengo que pagarte? Y al contrario, no se puso un B y te lo pagamos sin ningún problema, o sea, sin causar de escándalo, bajo perfil. Uh-huh. Sí, en primera esa, o sea, que nos enseña como que la humildad de que él es el hijo de Dios y aún así decide pagar. En segunda, la enseñanza que también nos quiere dar aquí es, si nosotros sabemos quiénes somos, no necesitamos convencer a los demás de quiénes somos. Y no me refiero solo a poder o de que yo soy algo importante, sino me refiero a que si te involucran en un chisme o en algo que tú sabes que no hiciste, no te tienes que desgastar en comprobar que no lo hiciste o que no eres esa persona, Claro. ¿no? Justo ese es el punto número 3 de la enseñanza que aquí nos deja, ¿no? Descansar en esa confianza que tú tienes de saber quién eres. Nada más. Entonces, Jesús sabía quién era y Dios sabía quién era Jesús. Entonces, Jesús descansaba en eso, en decir, bueno, yo sé quién soy, no me quita nada pagarlo, ¿no? Y a eso se nos invita, ¿no? Como dices tú, no alardear, que es la primera, no alardear poder, no alardear dinero, no alardear autoridad. Y, por otro lado, no convencer a otros de quién soy yo, porque yo sé quién soy y Dios sabe quién soy. Claro. Y eso es suficiente. Ahora, Jesús decide no causar problemas y pagar, y como dices, lo hace de una manera especial, ¿no? O sea, no es como que saque el dinero y punto, no. Sino que este acto que le dice a Pedro, que le dice, ve al mar y el primer pez que saques, ahí hallarás un estatero, ¿no? Que es la moneda, el peso. ¿Qué nos enseña con este acto? Primero, como lo decía, ¿no? Descansar en saber quiénes somos y que eso es suficiente. Nos enseña su capacidad para proveer lo necesario y nos recuerda también que todo es provisión de Dios. O sea, no tenemos nada aquí sin Dios. Claro. ¿No? Porque ese acto que él hace que hasta se puede ver un poco exagerado, ¿no? De ve al mar, da 2 vueltas, gira y encontrarás un árbol y luego si subes, bajas, das 3 vueltas, agarras un pez. Pero que el pez tiene que ser mojarra, si no. Que hace como todo esto, lo hace con esa intención. O sea, lo hace con esa intención porque tú crees que él no podría aparecer el peso. Sí, detrás de la oreja. O sea, él podría aparecer el peso. Sin embargo, él hace todo esto para que tú entiendas que literalmente, como dicen, ¿no? O sea, el dinero está saliendo del pez. Me lo está dando mi padre. No lo estoy haciendo yo. Claro. No trabajé por él. No me lo encontré. No me lo robé. Me lo está entregando mi padre. Para que no quedara duda, ¿no? Claro. De que toda la provisión que tenemos siempre es de Dios. Claro. O sea, no, la provisión, las oportunidades, las bendiciones que tenemos no son por nosotros, son por Dios. Si tú dices, bueno, pero es gracias a mi inteligencia, sí, pero tu inteligencia es gracias a Dios. No, pero es porque yo nací en una familia que sí, pero Dios ahí te puso. O sea, todo es gracias a Dios. Y que implica un trabajo. O sea, como dices, lo pudo haber aparecido abajo de la piedra. Pero casualmente Pedro es pescador. Ajá, y es tu trabajo, gracias a Dios, algo que sabes hacer gracias a Dios,
te genera un fruto, o un pago, una recompensa, y es esa la moneda que pudo sacar. Padre. Ujú. La moneda que se usaba en Grecia y en la antigua Europa, Uruapan. Creo que acabamos con buen tiempo. Vamos a entonces hacer el 18. Okay. Si están teniendo alguna duda, algún comentario, por favor nos pueden escribir y ya con mucho gusto los leemos. Okay. Si quieres empiezo a leer yo. Está en Mateo 18 y empieza con ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como esto, a mí me recibe. Pues en este capítulo nos va a dar el caminito, o sea, es un spoiler de este capítulo, nos va a dar el caminito para llegar al reino de los cielos. Sí. Y pues nos dice, o nos invita a tener el alma como la inocencia de los niños. Sí, claro, o sea, habla, por ejemplo, él usa al niño como ejemplo para ilustrar la humildad y la dependencia que tiene un niño, ¿no? Porque un niño depende totalmente de sus papás. Todo le proveen sus papás, sí, ¿no? Entonces, Jesús, al poner este ejemplo, quiere que tengamos esa humildad y esa dependencia con nuestro Padre que se requiere totalmente para entrar y ser considerado grande en el reino de Dios, ¿no? Entonces aquí dice, la grandeza en el reino de los cielos no se basa en la posición social, en el poder o el estatus, sino en la humildad y la dependencia de Dios y la disposición también a ser enseñado y guiado por Él como un niño, porque un niño siempre está dispuesto a aprender. Sí. Porque literalmente es un humanito que apenas está experimentando todo, ¿no? Y que cualquier cosa que tú le enseñes, tanto buena como mala, la va a absorber. Pero la disposición a ser enseñado y guiado y a ser dependiente siempre está. Claro. Y esto es lo que quiere decir Jesús, ¿no? Como tienen que ser como niños para, no solo para entrar, sino para ser grandes en el reino, ¿no? Ok. Entonces, aquí la primera característica para estar en el reino de los cielos es la humildad. La humildad. Luego, la dependencia. Y luego la disposición a aprender y a dejarse guiar. Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí no es literal. Aquí es al revés, ¿no? O sea, nos dice las situaciones que nos pueden llevar a pecar o a desviarnos de la vida eterna. Sí, ¿no? Aquí en la primera parte nos dice qué sí hacer. ¿Cómo ser? Cómo ser, y aquí cómo no. ¿Qué no hacer? Y a resolver, o sea, no es literal que te arranques el ojo, pero más bien se refiere a arrancar, sí, el problema de raíz. Ajá, y evitar o arreglar el problema
cuando todavía es un problema, o sea, un problema pequeño, se puede llamar así, antes de que se haga un problema mayor que ya no tenga remedio y ya no tenga salvación. Y hacer, no sé si, ¿cómo llamarlo? No, no es sacrificio. O sea, a ver, si la televisión te está causando un problema, no es que la sacrifiques, sino simplemente quítala de ti. Sí se pueden llamar sacrificios, pero son sacrificios buenos, Ajá, ¿no? ok, Porque se hacen para seguir la voluntad de Dios o para huir del pecado o huir de una tentación que te puede llevar a pecar. claro. Sí, y lo que hemos hablado anteriormente, o sea, si tienes ya un problema de adicción de alcohol, pues bueno, no vayas a fiestas donde haya ese tipo de consumos. O sea, arráncalo, quítalo de raíz, que te puede generar otros pecados. ¿Qué más quieres complementar Sí, de esto? aquí pues justo, ¿no? Nos dice lo que no debemos hacer, cómo no debemos pecar y nos advierte también sobre la gravedad de hacer tropezar a otros. Okay. O sea, porque una cosa es que tú tropieces y que tú estés pecando, pero él aquí nos dice que el que hace tropezar a otros se lleva un mayor castigo, ¿no? Y no solo que haces tropezar a otros, sino que haces tropezar a otros vulnerables, como son los niños, por ejemplo, que aquí dice, ¿no? Es una responsabilidad el no causar daño espiritual a los demás, especialmente a los pequeños que creen en él y guiarlos por, a ver, ¿por qué esto le preocupa mucho a Jesús y por qué hace como una énfasis ahí? Porque un niño cuando nace es muy inocente, como decíamos antes, lo que tú le digas te lo va a creer y lo va a absorber como una esponja, ¿no? Tú, al tener un hijo o al tener un niño cerca, eres responsable de lo que tú vas a decir o hacer en ese momento, de tus actos, de cómo te vea, ¿no? Y eso se le va a quedar. Entonces, si tú haces tropezar a un niño, si tú le das un mal ejemplo a un niño, si tú dañas a un niño, si tú no llevas por el camino de Dios a un niño, porque a ver, como estábamos hablando hace ratito, Dios te dio esa responsabilidad para que lo guiaras por el camino de Dios. Sí. Pero si tú no eres una persona responsable de enseñarle la palabra a un niño, también lo estás llevando por un camino de mal, porque no le estás enseñando lo bueno. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños cuando crezcan, cuando tengan un problema y cuando se sientan tristes? No se van a refugiar en Dios, se van a refugiar en adicciones, se van a refugiar en malas decisiones, ¿no? En malas personas. Pero eso fue porque tú no les enseñaste cuál es el refugio de paz, Sí. y cuál es la única paz que te puede dar Dios. Entonces, aquí Jesús lo dice mucho y dice, hay de aquel que haga tropezar a los demás y hay de aquel que haga tropezar a un niño, ¿no? En el video que vimos un video apenas hace 2, 3 días, Uh-huh. donde la pareja del matrimonio tienen como una regla. O sea, las discusiones obviamente nunca van a dejar de existir en ese matrimonio, pero su regla era no vamos a discutir frente a los niños. O sea, el matrimonio del Ah, principio. sí, O sea, Andrés. ajá. O sea, una de sus reglas es, pues sí vamos a discutir de vez en cuando, vamos a, no sé, por lo que sea, pero no frente a los niños. Porque pues obviamente lo absorben y ellos tienen muy presente esta parte. O sea, como que voy relacionándolo todo. No manches, tiene que ver eso a lo mejor con su regla que tienen en su matrimonio. Y obviamente todo lo que hagan los papás, la pareja, el matrimonio, pues si ven que, no sé, que el papá no llega a la casa, pues bueno, a lo mejor el niño lo va a normalizar, ¿no? Como, mi papá no llegaba a la casa, ¿no? O este,
no sé, cualquier mal ejemplo o cualquier buen ejemplo lo pueden absorber o normalizar. Pero bueno. Claro, aunque no es justificación, digo, si tú ya creciste en un ambiente separado o en un círculo donde no te enseñaron varias cosas, también llega un punto en el que ya es tu responsabilidad no tropezar y no seguir con eso de, ay, pues es que yo soy víctima porque a mí no me enseñaron esto, o yo veía que mi papá hacía esto, o yo veía que, no, o sea, no es justificación porque tú ya tienes una edad donde entonces ya sabes discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces ahí tu decisión es seguir victimizándote y actuar mal. Cuando bien ya puedes actuar bien, ¿no? Pero sí, o sea, llega un punto que es importante, por eso también va mucho de la mano ir a terapia, ¿no? Y sanar, digo, la Biblia, conocer a Dios es algo muy fundamental en la vida, pero también ir a terapia y sanar esos huequitos o esos vacíos que a lo mejor no se te enseñaron o se te enseñaron de otra manera en tu niñez y que ahora te están perjudicando, ¿no? Porque Dios te está guiando, pero también necesitas sacar, por ejemplo, pues sí, esas cosillas que a lo mejor son unos traumas que no te dejan, pues, tener una vida normal o Normal, sana. sana. Ok. Entonces, si no estamos en contra de la terapia, al contrario, ya lo habíamos dicho en otros episodios, ¿no? Sí, justamente. Van de la mano. Uf, uf, Ah, ¿se viene uf, fuerte? uf. Uf, el Me grupo. encanta esta parábola que viene, que es la parábola de la oveja perdida. Sí. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Pues mira, aquí, Wow. o sea, cómo, o sea, obviamente Dios quiere nos quiere a las 100 y a todos, Claro. pero esas personas Claro. o ovejas, en este caso, una ovejita que se fue o una persona que por alguna circunstancia de la vida se descarrila, a todos nos ha pasado que de repente nos alejamos por alguna situación, pero obviamente le va a dar más gusto que vuelvas al ruedo, Al camino. al corral. Eh, y claramente también, si te vas, no te va a dejar, pues ya se me perdió, o sea, pues tengo 99, no pasa nada. No, al contrario, va por ti, te busca, Le te preocupas. preocupas, te quiere, va a hacer lo posible para que regreses con bien, o sea, no te va a dejar en el olvido, no va a decir, pues tengo otras 99, no pasa nada, una menos, no, al contrario, o sea, es un Dios para todos, o sea, a ninguno subestima, a ninguno fuera deja de su protección y todos son parte de su rebaño, ¿no? Sí. Es increíble, increíble esta parábola. Yo me acuerdo que cuando tuve mi acercamiento con Dios, cuando regresé a su casa, me pegó mucho esta parábola. Me pegó mucho la frase de dejó a las 99 por ir por ti. Porque sí, como dices, o sea, esta oveja perdida hemos sido todos alguna vez, unos más que otros, pero en realidad hemos sido todos. Y algunos seguimos perdidos y algunos ya nos encontramos. Pero lo que dices, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo Dios no dice, ay, bueno, ya tengo 99, ya no importa? No, siempre va
pelear hasta el último momento por rescatar esa que se le fue, porque Él no quiere que uno de nosotros se quede fuera del reino de los cielos. Él no quiere, Él quiere vivir la eternidad con todos, con toda su creación, ¿no? Pero a veces pues somos necios, caemos en el pecado, nos vamos fuera del camino. O muchas veces, o sea, imagínate a la ovejita, se fue porque vio más pasto en la otra montañita, ¿no? Y en este caso a lo mejor es la gente que quizás fuera del camino o fuera del corral de Dios le está yendo bien, tiene más dinero, lo que quieras. Y pues estoy bien sin Dios, ¿no? Pero va a llegar un momento donde te vas a topar, donde te va a pasar algo y ahí vas a regresar o vas a buscar a Dios. Y no porque Dios te castigue, porque no tenemos un Dios que castiga, ¿no? Así que, ay, le voy a mandar esto para que aprenda, le voy a mandar esto para que regrese a mí. No. De hecho, hay un versículo muy bonito que dice, te voy a llevar al desierto y ahí te voy a volver a enamorar. Claro. ¿No? Y me gusta porque es a veces cuando estamos en esas situaciones solos, donde ya no existe ninguna distracción, a lo mejor ya no tenemos a la familia perfecta que nos distraía, al trabajo perfecto que nos distraía, al físico perfecto que nos distraía, al dinero, o sea, ya no tenemos esos distractores, ya no tenemos nada y entonces solo nos encontramos con Dios. Pero este encuentro no quiero que pienses que es como te dije, ¿no? Claro. No. Porque aquí, ¿qué dice? Que el pastor que hace cuando encuentra la oveja se alegra y se regocija. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da un arrepentimiento total y una felicidad total de nuestro regreso. Sin reproches. Sí. O sea, no nos dice, te dije que sin mí no ibas a poder, te dije que sin mí no te iba a ir bien. No. Nos abre las puertas de su casa nuevamente con un amor incondicional, que es este que nos tiene, ¿no? Nos da el valor a cada persona porque nos valora a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes para Él y no quiere que ninguno se pierda. A todos nos busca, o sea, sí. Él encuentra la manera de cómo buscarnos. Si tú tal vez ahorita no estás acercado a Dios, no quiere decir que Él no te haya llamado, que no te haya buscado. Tal vez tú no estás prestando atención, tú no estás viendo esas señales de que Él te está llamando. Entonces, el amor incondicional también, ¿no? Que busca, Dios te busca, no importa qué tan lejos te hayas ido o qué tan grandes hayan sido tus errores. A veces hay mucha gente que no regresa por culpa, porque piensa que sus errores son muy grandes y les da culpabilidad y pena porque no se pueden perdonar a ellos mismos y no quieren regresar a casa porque, pues, Dios es puro, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hice esto y voy a regresar? Claro. Pero te aseguro, y aquí te lo confirma la Biblia, fuentes, la Biblia, que Dios te está buscando, Dios no quiere que te pierdas, Dios te ama incondicionalmente y quiere una reconciliación contigo sincera. O sea, Dios no es de esas personas que te vas a reconciliar y te va a estar reprochando a cada rato. Ah, pero acuérdate que tú hace un año hiciste esto. Ah, pero acuérdate que tú... No. Él te va a perdonar y se va a reconciliar contigo desde cero. El regreso de Dios, a Dios le causa motivo de alegría y de celebración. Entonces, esta también es una invitación para volver a buscarlo, no importa qué tan grandes hayan sido tus errores, si conoces de antes a Dios o si no lo conoces o si es la primera vez que te vas a acercar, inténtalo, no pierdes nada, al contrario, te aseguro que vas a ganar muchísimo y te puedes convertir como nosotros en esa oveja perdida que alguna vez fuimos, que ahorita ya estamos en el rebaño, pero Dios sale todos los días a buscar a sus ovejas. Uh-huh. Y a veces manda a las ovejas que ya están para buscar a las otras ovejas. O sea, tú fuiste mi ovejita que me trajo. Así a todos. Muy bien.
si tu hermano peca, búscale y repréndele, entre tú y él a solas. Si te escucha, ganarás a tu hermano. Pero si no te escucha, toma contigo todavía uno o dos, para que todo asunto se decida por la boca de 2 o 3 testigos. Si no les quiere oír, dilo a la comunidad. Y si no quiere oír a la comunidad, que sea para ti como el pagano y el publicano. Aquí otra enseñanza creo que muy bonita y que ves muy ad hoc. ¿Cómo perdonar a un hermano? Sí, muy ad hoc a la actualidad. Pues muchas veces tenemos alguna riña, alguna situación con alguien de nuestro entorno y hermano pues no se refiere a nuestro hermano carnal, sino a algún compañero del Cercano, trabajo, alguien ajá, cercano, exacto. alguien importante para ti. Sí, porque igual si, a ver, si vas en la calle y algún pelele, te hace algo, pues igual y ni te lo tomes a pecho. Son luchas innecesarias, ¿no? Exacto. Pero si es alguien importante o de tu círculo personal, no sé, alguien de tu trabajo con el que tengas que colaborar todos los días, si es tu papá, tu mamá, tu pareja, tu novia, es tu esposa, tu hijo, tu abuelito, o sea, no estamos exentos de enojarnos ni de sentir molestia por algo que haya pasado, pero pues también debemos tener la iniciativa y a veces bajarnos el ego y acercarnos si fue nuestra situación, pues pedir perdón y ver de qué manera solucionarlo. Si la, si la otra persona fue la que a lo mejor cometió la situación, pues igual también acercarse y preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ya bajamos ¿cómo se llama? Bajamos se me fue, se me está Las reconectando. cartas. No, cuando bajamos las aguas, no. Ajá. No, calmarlas, se me Las fue, aguas. eso, se me fue. Eso va para los bloopers. Es que sí sabía, pero no sé cómo dicen. Ajá, de que se calmen Las aguas. las aguas. Ajá. A ver qué pasó, ¿no? O sea, pues se me fue este número del presupuesto, perdóname. No me fijé y dejé la puerta abierta, y se puede arreglar platicando, ¿no? Pero pues aquí dice también, si no, bueno, más bien si te escucha y si pueden solucionarlo, pues ya ganaste o sea, ganaste a ese hermano, ¿no? Y a lo mejor hasta esa relación se puede fortalecer porque supieron cómo eh, remediar un problema, remediar una discusión sin llegar a mayores. Entonces, pues estás ganando un hermano quizás para toda la vida, ¿no? Donde a lo mejor va a volver a pasar, porque digo, no estamos exentos de que pasen accidentes, pasen despistes o cualquier situación, pero ya aprendieron ambos pues, cómo solucionar un problema, porque a lo mejor ahora yo la regué y tú te acercaste a platicarlo conmigo, ¿no? Pero para la próxima que suceda, ya sabemos que si tú te equivocas ahora tú, pues bueno, me toca a mí arreglar la situación o dar el primer paso, que muchas veces por duelo de egos y no sé, nadie quiere dar ese paso. Nadie, o sea, como, no, que él me pida perdón. No, pero él la regó, que él me lo pida. ¿Cuántas veces son padres, hijos, hermanos que llevan años sin hablarse? Por alguna discusión que tuvieron hace 30, 40 años y ya ahí lo dejaron y hasta que el funeral de la mamá y se juntaron y ya pues medio se hablan. Pero muchas veces por eso, porque nadie quiso dar el primer paso para platicar, para hablar. Sí, totalmente. Aquí nos deja instrucciones claras de cómo perdonar a un hermano y son difíciles, pero son específicas. O sea, en el primer paso que nos dice, ¿no? Acércate y ve a solas con tu hermano, hazle ver tu falta, hazle ver su falta y
pues arréglalo, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, una cosa es que tú quieras enfrentar a la persona, pero sin ganas de arreglarlo. Ahí ya lo estás haciendo mal. Porque se supone que una confrontación tiene que ser para una reconciliación. Sí, si no, ¿para qué? Entonces aquí nos dice primero que nada que tú, que fuiste el lastimado, te acerques con la persona que te lastimó y prácticamente le digas que te lastimó. Porque, o sea, puede ser que a veces la persona sí lo sepa o que no lo sepa, pero bueno, así nos indica Jesús, que tú te tienes que acercar, decirle que te lastimó, decirle la falta que cometió y a solas. Nunca exhibir a la persona en público, ni hablar de este tema con las amigas, con los amigos, con cualquier persona, sino en privado. Los problemas, ¿no? Es los problemas, no, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, ya después de eso, le haces ver su falta y si te hace caso, habrás ganado un hermano, ¿no? Así dice. Entonces, el primer paso es hacerle ver que te lastimó. Después, hacerlo a solas. ¿A quién? A alguien que te importe, no a cualquier persona. ¿Y con qué intención? Con reconciliarte. O sea, son esos 4 puntos. Si es una persona que no te importa, que ni siquiera es de tu círculo cercano, no lo hagas. Si lo vas a hacer en público, no lo hagas. Si lo vas a hacer con la intención de pelear, de discutir, de empeorar la situación, no lo hagas. O sea, Jesús aquí nos deja estas 4 indicaciones de cómo tenemos que confrontar a alguien y cómo podemos perdonar a alguien. Sí. Y lo siguiente es que nos dice, si te hace caso, habrás ganado un hermano. Y si no. Viene que... Esto, a ver, no lo entendí muy bien. Pero si no te escucha, toma contigo todavía 1 o 2 testigos para que todo el asunto se decida por la boca de los testigos. Si no les quiere oír, dilo a la comunidad, y si no quiere oír a la comunidad, que sea para ti como el pagano y el publicano. O sea... O sea, aquí nos dice que, a ver, en primera vamos a perdonar a un hermano, o sea, a alguien cercano. Importante. A solas, hacerle ver su falta, decirle que nos lastimó y con la intención de la reconciliación. Si no funciona, entonces ahí, ¿qué quiere decir con decirle a la comunidad? No quiere decir que le digas a... Públicalo en Facebook. Exacto, o que pongas un ¿cómo se dice ahora? A Twitter, un tweet, un ex, que pongas un ex que diga, ¿no? Una indirecta. O mandes una cadena o mandes ahí, o que le cuentes el chisme a alguien. No, sino que lo cuentes o que pidas un consejo sabio. ¿Qué quiere decir sabio? Con una persona neutra. Claro. Que ni te va a defender a ti ni a la otra persona, sino que va a ser neutra y que esté guiada por Dios. Sí. Que sea sabia. No le vas a preguntar a cualquier persona. ¿Qué quiere decir esto? Aquí a la iglesia en la que tú vayas, ahí al padre, ¿no? Sí. A tu amigo que le gusta, a tu catequista. Ajá, o a lo mejor, ¿no? Si los 2 hermanos están peleados, pues a lo mejor a ver, no pudimos arreglarlo los 2, pues a ver, vamos con nuestros papás, ¿no? O sea, que pues, en teoría son personas más sabias. Pero no son neutras. No son neutras porque existe el favoritismo. Que no debe existir. No en todas, pero sí existe el favoritismo. Por eso Jesús no dice ve con tus papás. Dice ve con la comunidad. Con la comunidad. A ver, ya me perdí aquí. Dice, dilo a la iglesia. Primero es dilo a la iglesia. Que la iglesia seríamos todos. Ahora, si los testigos no los oye, vas a la iglesia. Si no oye la iglesia,
trátalo como gentil y publicano, Ujú. como pecador, como... Sí, no quiso entender, no quiso solucionarlo, no quiso... Pero, a ver, es que aquí aparte, ¿qué quiere decir eso? Ya en última instancia Jesús dice, pues si ya no le hace caso a nadie, ni a la iglesia, ni a nadie, ni a ti, ni esto, ni con esto, trátalo como un pecador. Pero eso no quiere decir que lo castigues, ni que No, lo ignores. ¿Cómo trataba Jesús a los pecadores? pues sí, igual como cualquiera, incluso Eran sus discípulos. hasta más, a ver, Se sentaba con ellos, comía con ellos, los escuchaba, los sanaba. Eran sus discípulos, les enseñaba, les daba el poder, mejor instruirlo, ¿no? De los ver, hizo grandes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ni siquiera cuando la persona no acepta, ni así la tienes que castigar. Al contrario, tienes que tratarla como se trata a un pecador. ¿Y cómo trataba Jesús a un pecador? Con con amor. amor, con mayor amor que... Con mayor amor que los demás. Ok. O sea, entonces por eso ya en esos casos, pues solo queda orar, ¿no? Y ahora dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, aquí es donde Pedro se le acerca y le dice, Señor, pero ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, ya todo el versículo, ¿cómo perdonar a un hermano? Ya vimos paso por paso cómo perdonarlo, pero aún así, si es un necio, orar y tratar con amor a ese necio o a ese que no quiso entender. Y por último, hoy Pedro dice, ajá, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces vamos a tener empatía? ¿Cuántas veces vamos a tener paciencia, no? ¿7 veces? Porque se me hace mucho. Y entonces Jesús le dice, no, no son 7, son 70 veces 7, o sea, un perdón infinito. O sea, esta enseñanza es de las más complicadas de llevar a cabo, de las más bonitas, porque dices, qué padre tener un corazón como Dios, como Jesús, pero pues a veces es complicado. Sobre todo, o sea que... No imposible. No imposible. Y aparte, te lo iba a decir, bueno, de las últimas palabras no estoy seguro. Jesús todavía en la cruz, ya en la cruz, Dijo, perdónalos. perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, volvió a dejarnos una enseñanza, una última enseñanza, perdónalos, no saben lo que hacen. Y es que justo, ¿no? Jesús aquí nos está dando la teoría, nos está diciendo, tienes que perdonar 70 veces 7, un perdón infinito, no importa lo que hagan, no importa si te hacen los pecados más extremos, que haber delitos contra ti, no importa, tienes que perdonar. Entonces tú dices, eso es algo exagerado, nadie podría. Pues Jesús lo dice y Jesús lo sostuvo. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser crucificado en la cruz por nosotros, literalmente lo cumplió. Porque Jesús no dijo, ya le expliqué, ya le dije, ya le puse pruebas, ya le llamé, no viene, sigue descarriado, bueno, ya lo voy a ignorar, ya lo voy a bloquear de mi vida. No, aún así murió por nosotros. Sí. Y por nuestros pecados. Y aún así, hasta la fecha, actualmente, es un Dios que nos perdona. Que si nos arrepentimos de nuestros pecados, siempre nos perdona. Nunca se cansa de perdonarnos. No. Nunca. Arrepentidos de corazón. Sí, sí, sí. Wow. Ahora sí. Entonces no solo lo dijo, lo cumplió y nos enseñó con acciones. En eso se parecen el reino de los cielos
a un rey que quiso echar cuentas con sus servidores. A empezar a despachar se presentó uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía para pagar, el señor mandó que le vendieran con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagara. Entonces el servidor, postrándose ante él, dijo: Ten paciencia conmigo, y te lo devolveré todo. El señor se compadeció de aquel servidor y le dejó ir. Perdónale la deuda. Pero al salir, aquel servidor encontró a uno de sus compañeros que le debían 100 denarios y agarrándole por el cuello, le ahogaba diciendo: Paga lo que debes. El compañero se echó a sus pies y le dijo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Entonces sus compañeros, al ver lo que ocurría, quedaron consternados y fueron a contar al Señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor le llamó y le dijo: Mal servidor, te perdoné toda aquella deuda cuando me la pediste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que devolvieran todo lo que le debía. Así hará también mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada cual a vuestro hermano. Y aquí nos enseña con un ejemplo, ¿no? Con una parábola, la importancia del perdón. Por si no nos quedó clara la teoría y dices, ay, no voy a perdonar infinita vez, Jesús nos enseña sobre la importancia que tiene el perdón. Y esta historia que nos pone del rey y la deuda nos dice que el perdón de Dios que nosotros recibimos debe reflejarse en nuestro perdón a los demás. No debemos aferrarnos a rencores, a falta de perdón, ya que esto afecta nuestra relación con Dios y con los demás, ¿no? O sea, ¿cómo esperas tú que Dios te perdone si tú no puedes perdonar a los demás? Exacto. ¿Qué te hace especial a ti que no tenga tu hermano? Porque tú has pecado y Dios te perdonó. Y alguien pecó contra ti, ¿y por qué no lo vas a perdonar? Claro. Si tú querías el perdón de Dios. Exacto. Entonces eso nos vuelve hipócritas. O sea, ya la palabra sería hipócrita porque tú esperas un perdón que no estás dispuesto a dar. Exacto. Y justamente dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También, porque ves que el Padre dice... También. O sea, hace hincapié. Pues justo, o sea, y pasa con cualquier cosa, no solo con el perdón, o sea, a veces con pedir un favor, ¿no? Oye, puedo pedirte el favor de salir temprano hoy, no sé, o de, puedo pedirte el favor de que me ayudes a cuidar a mi hijo, no sé. Ah, sí, te lo cuido, ¿no? Ay. Pero cuando ellos quieren, ahora, échame la mano, ¿no? Me voy a ir de vacaciones, ¿puedes cuidar a mi yeye? Di nombres, pues. No estés hablando al tonteo. No, pues, ¿qué crees? No puedo, es que fíjate que soy alérgico al pelo, ¿no? De perros. A los choquis. Y dices, pues, ¿qué onda? Yo ya te lo cuidé y tú no puedes cuidármelo, ¿no? O sea, eso es no solo para el perdón. Sí, para todo, sino que también, no sé, si tú estás pidiendo algo en oración constante a Dios, pero tú no eres capaz de darlo. O sea, por ejemplo, si tú estás pidiendo tener una buena economía y pasa a alguien y no le das, sí, Dios va a decir, ¿para qué te voy a dar si se va a quedar ahí? No vas a ser compartido con los más necesitados. Claro.
Entonces, ¿para qué te hago rico? Claro. ¿Para qué te hago con dinero? Sí. Si ese dinero va a estar perdido. Exacto. Entonces, en lo poco tienes que dar. Sí, o sea, para todo aplica eso, perdón, riqueza, recurso, favores, ayudas, ay no, pues tantas cosas, ¿no? O sea, no sé ya ni cuál más. Pero también fuentes de la Biblia. De Ortiz. No, pues sí, o sea, a ver, justamente no podemos pedir perdón, más bien no podemos pedir que nos perdonen algo si después nosotros no somos capaces de perdonar por algo similar, más pequeño o más grande. Sí, tus pecados no son menos. Uh-huh. Son iguales. Iguales. Y debes tener ese entendimiento y comprensión de que pues muchas veces toda la regamos. Y no solo con la misma persona, porque a lo mejor ahorita estabas poniendo un ejemplo de reciprocidad con una persona, pero también nos invita a que no sea con una sola persona. Por ejemplo, si Dios ha sido bueno conmigo en algún aspecto, yo puedo ser bueno contigo, aunque tú no tengas nada que ver con esto. O si a mí me han hecho el favor de cuidar a Jagger, yo puedo hacer el favor de cuidar a alguien. O sea, no tiene que ser así como de aquí para acá, nada más ping pong, no, sino como que con... Sí, porque nunca sabes de qué ping momento. Pong dice. En qué momento lo puedas necesitar y no manches, ya, tú no quisiste. Porque esas acciones también las ve Dios. O sea, incluso si tú eres bueno con alguien, lo ve, ¿no? Exacto. Pero bueno, así acabó el episodio 18. Con esto terminamos ya, lo logramos. Hoy sí nos echamos casi las 2 horas. Lo logramos, entonces, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí, por acompañarnos. Espero que algo de lo que se habló aquí el día de hoy en este estudio bíblico les haya sido de bendición para su vida, que lo apliquen sobre todo, que no les entre por aquí y les salga por acá, porque lo importante es reflejarlo, lo aprendido. Reflexionar. Sí, porque si tú eres sabio de conocimiento pero no lo reflejas, pues entonces no sirve de nada. Entonces hay que reflejarlo diariamente. Obviamente hay que pedir constantemente la sabiduría para poder hacerlo. Uh-huh. Y pues nada, espero que tengas un bonito viernes, un bendecido fin de semana. Gracias por estar aquí. Anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales por Carlos, porque luego a mí me salen mal. Antes de que se vayan, suscríbanse por favor al canal de YouTube Entre Panes y Pescados, compartan. También pueden suscribirse en Spotify, Apple, Amazon Music, compartir los TikToks, compartir los clips que estamos subiendo para que a toda la gente les llegue, a buenos, malos, haters, todo. Compartir, darle a la campanita y pues esos son todos los anuncios por hoy. No hay más. Sí, muchas gracias por haber estado aquí y pues nada. Adiós. Bye.